Diagonales TV, un programa dedicado a la política bonaerense, aunque siempre nos gusta tocar temas nacionales. Y de alguna manera el tema importante esta semana es que la grilla de los candidatos del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires pareciera empezar a ordenarse. Por un lado apareció con fuerza Julián Domínguez, apadrinado, aunque no oficialmente por la presidenta Cristina. Por otro lado, Martín Insaurralde decidió quedarse en el Frente para la Victoria, ya anunció su apoyo a Scioli, aunque él todavía no dijo si va a jugar la provincial o si se va a quedar en Loma de Zamora. Y después hay candidatos fuertes, como Diego Bocio, el titular de ANSES, Patricio Mus, intendente de Berazategui, que tiene el respaldo de Julio De Vido. Y están apareciendo seguramente en esta semana, ya en forma oficial, Gabriel Mariotto, que ha dicho que va a lanzar la candidatura, y quizás Sergio Berni, que los días atrás la presidenta jugó un poco con si va a ser candidato en la provincia de Buenos Aires o no. Y no hay que descontar el nombre de Julián Álvarez, que es el secretario de Justicia, que está peleando la intendencia en Lanús, que quizás pueda llegar a ser uno de los candidatos a vicegobernador. Pero bueno, esto lo iremos viendo, faltan todavía 80 días para el cierre de listas. En el día de hoy vamos a tener varios temas que nos interesaban tocar. Por un lado va a estar Leopoldo Moró, vamos a hablar qué pasó con la Convención Radical y también vamos a hablar de temas de actualidad que nos interesan a nosotros. Y después vamos a tener a una economista, Fernanda Vallejos, donde queremos ver qué está pasando con esta última jugarreta de los fondos buitres, el Citibam, si se van a poder pagar o no se van a poder pagar, según lo que dice Griesa. Y finalmente vamos a tener en el segundo bloque toda una mesa de legisladores provinciales para hablar de todo, de la provincia y también, obviamente, temas nacionales. Pero bueno, ya nos vamos a encontrar con Leopoldo Moró, un dirigente radical histórico del movimiento nacional alfonsinista. Y antes de entrar a hablar de radicalismo, ¿cómo viste el fallo de esta semana de la Cámara sobre desestimando nuevamente, como había hecho antes Rafecas, el fallo de Nisman? Bueno, si se ajustaban a derecho y no a la presión de los medios, no podía ser otro el fallo. En realidad, no solo Rafecas se había pronunciado, ya se habían pronunciado antes de Rafecas 3 jueces. El propio Canicova Corral, que es el juez de la causa AMIA, así es, había fulminado la presentación de Nisman con Nisman en vida, incluso hasta llegó a insinuar la posibilidad de un procesamiento de Nisman. Yo creo que Nisman, si no hubiera muerto, hoy estaría procesado, no tengo ninguna duda. En segundo lugar, bueno, se pronunció la doctora Silvina Di Cubría cuando dijo en una resolución no hay mérito para levantar la feria porque acá no viene ningún elemento probatorio que acompañe la denuncia. Después hizo lo propio el hijo, que tampoco levantó la feria, bueno, y finalmente lo remató Rafecas con su sentencia. Como dice la Cámara, ¿no? Claro. Y como dice la Cámara ayer, palabra más, palabra menos, se trató de una fábula que puso en tensión a la sociedad, que tuvo efectos, que dañó la imagen internacional de la Argentina. El problema, porque era una fábula sobre una denuncia muy fuerte contra la presidenta de todos los argentinos. Sí, pero más allá de la denuncia contra la presidenta, que en realidad lo de denuncia es una manera de decir, porque esto era lo mismo que denunciar a alguien porque quería robarse la luna, era una cosa absolutamente traída de los pelos, como dicen todos los fallos, tanto el de Rafecas como el de la Cámara, hay inexistencia de delito, pero el problema fue la repercusión que tuvo. Yo creo que con esto queda muy claro que toda esa operación que pretendía mostrarlo a Nisman como si fuera San Martín y a la presidenta como la asesina de San Martín, se ha derrumbado. Ya no hay un héroe, hace tiempo que ya no hay un héroe, y ahora no hay denuncia. Pero el daño quedó. Entonces había que buscar los responsables de esta operación. Me parece que quienes usaron de mascarón de proa a Nisman y lo empujaron a la muerte, más allá de que haya sido suicidio voluntario, inducido, homicidio, lo cierto es que tienen que tener alguna responsabilidad por todo el daño institucional que provocaron tratando de generar una conmoción pública. Creo que ahora la etapa que hay que cerrar es conocer las circunstancias. ¿Los responsables vos qué decís? ¿Te referís a las corporaciones económicas? No, yo además de las corporaciones que tuvieron una responsabilidad y el entramado mafioso del Poder Judicial, acá hay responsables concretos que fueron los que idearon, engendraron la denuncia y la trataron de llevar adelante de cualquier manera porque tenía, reitero, el objetivo de crear conmoción pública.
Entonces ahora, en la causa sobre la muerte de Nisman hay que avanzar rápidamente. Lo otro ya está terminado. No hay héroe, no hay denuncia, pero alguien tiene que ser responsable de lo que provocó, en términos de daño, reitero, para el país y de conmoción interna. Y ahí yo creo que hay que investigar muy a fondo el papel que en las últimas horas jugaron las dos diputadas, Burlich y Alonso, algunos medios periodísticos que lo acosaron y lo volvieron loco, y la gente de la ex-IDE que se comunicaba habitualmente. Bueno, por lo menos hasta allí llegó la pericia telefónica, que espero que se reanude rápidamente. Hay llamadas de la ex-IDE o de los agentes desplazados y también algún servicio extranjero. Ahí hay que ver muy rápidamente, primero porque se le debe a la sociedad esa respuesta. Ya la gente tiene en claro por qué murió Nisman. Murió porque lo usaron de mascarón de proa de una maniobra desestabilizadora. Ahora hay que demostrar cómo murió y quiénes son los responsables de haber llevado a Nisman a esa situación. Ahora un poco de radicalismo. ¿Te esperabas la convención de Entre Ríos con este planteo casi mayoritario de Sáenz planteando una alianza con el PRO? Sí, era de esperar porque, a ver, el ejercicio de oposicionismo ciego que vino haciendo la conducción radical en los últimos años no podía llevar a otro lugar que no fuera a desembarcar en un frente conservador. Y en esto no hay equivocación posible. Cuando vos haces una alianza electoral, tomás el riesgo de un error. Fue el caso de la alianza en el 99. El radicalismo venía de enfrentar las políticas económicas del menemismo, el frepaso también, incluso era una escisión del peronismo por la misma razón, porque enfrentaba al menemismo. Alfonsín era el titular del Instituto Programático de la Alianza. Había un margen razonable como para poder suponer que iba a ser un gobierno de tono progresista, etcétera. Después vino la defraudación y la traición. Pero en este caso no hay ningún margen de duda. Se están aliando con un conservador, que además tiene una mirada retrógrada de la Argentina, que hace 6 meses atrás dijo que había que pagar sin chistar la sentencia de Griesa, lo que hubiera sobreendeudado a la Argentina en 200, 300 mil millones, porque en ese momento estaba vigente la cláusula Rufo. Yo realmente no sé si lo dijo por ignorancia, porque no estudia los temas, o porque le importa muy poco que la Argentina se sobreendeude, digamos, con los efectos devastadores que tiene eso en lo social. Además propicia... También llama la atención esto de que en la convención Sáenz dijo vamos a hacer un gobierno de coalición y a los 2 días ya Macri dijo no, si yo gano me quedo con todo, ¿no? Eso entra en el terreno del mamarracho porque efectivamente fue una decisión utilitaria, no se discutió en ningún momento un proyecto de país, ahí las conveniencias, ¿sí o no? Y entonces después ahí ya se ingresa en el manoseo de las candidaturas, que sí, que no, que te doy, que no te doy. Pero a mí eso no me interesa. Yo lo que digo es que se desembarcó en un modelo conservador, en una propuesta de centro-derecha, para colmo antiperonistas, como se definió, lo que atrasa 50 años, no solamente al radicalismo, sino a la política argentina. Alfonsín fue en el 83 el que sacó al radicalismo de la vereda del antiperonismo y por eso armó una mayoría para ganar una elección y sostener la transición democrática. Pero volviendo a lo de Macri, digo, un tipo que te dice eso, o que te dice que hay que irse del Mercosur, que hay que afianzar las relaciones financieras con Estados Unidos, etcétera, te está diciendo la verdad. Por lo menos en ese sentido hay que reconocerle honestidad intelectual. Ahora, eso te tiene que llevar a suponer que si vos estás votando a Macri, estás votando a Menem después de haber pasado por el menemismo. Vos podías votarlo antes porque no sabía qué iba a ser, obvio, pero votarlo después como mucho. Vos tenés ganas de participar. ¿Qué va a ser la agrupación que has armado vos, el movimiento alfonsinista? ¿Tenés claro si vas a jugar en estas elecciones? Mirá, nosotros ahora vamos a realizar un congreso de lo que denominamos el radicalismo popular. Vamos a hacer un congreso nacional para contraponer con lo de Gualeguaychú, supongo que a mediados de abril, con representación de todo el país. Y vamos a discutir cuál va a ser la vereda electoral que vamos a transitar. De todas maneras, lo que tenemos muy en claro es que en ese frente de centro-derecha neoliberal no vamos a estar, porque acá el escenario que se va dibujando me parece que termina plantando 2 opciones, o mejor dicho, una opción entre 2 proyectos, ¿no? El modelo conservador, neoliberal, etcétera, y por el otro lado un modelo nacional y popular, de carácter progresista.
Nosotros preferimos estar en ese lugar asumiendo el riesgo del error que estar en el frente de centro derecha acertando, porque si ese frente acierta, jode a la gente seguro. Deja fuera 30 millones de argentinos del esquema de gobernabilidad. Pero de todas maneras creo que todavía van a sufrir muchas dificultades, porque como fue un acuerdo utilitario, van a estar todo el tiempo tironeándose respecto a la interpretación, si hay gobierno de coalición, si no lo hay, si la lista de si la lista del otro, si me das la boleta, si no te doy la boleta. Algunos aparecen como ahora diciendo quiero tener todas las boletas que haya en Argentina. Ya se entra en el delirio. Así que yo creo que... Y es malo para la democracia, porque si hubiera realmente la posibilidad de articular un espacio con el que uno por ahí no coincide ideológicamente, pero que tuviera... que diera garantías de darle gobernabilidad a la Argentina, no estaría mal, ni para la sociedad ni para la democracia. Pero esto no le da ninguna garantía de gobernabilidad. Me quedan unos minutitos. Sí, hay un tema que vos lo hablás y lo conocés bastante bien, y es que en los últimos días, más bien hace ya una semana, el juez Ercolini desestimó directamente la denuncia de papel prensa que había hecho el fiscal y no quiso citarlo ni a Mañeto, ni a Ernestina, ni a los Mitre. ¿Cómo ves? ¿Tenés esperanza de que alguna vez se pueda solucionar este tema de papel prensa, o por lo menos que se conozca la verdad, ¿no? Que a ver, lo de Ercolini no fue un hecho aislado. En el lapso de 10 días, Ercolini desestimó la denuncia del fiscal sobre papel prensa. En Bahía Blanca prácticamente clausuraron el procedimiento que se estaba haciendo contra Mazot. Dejaron liberado de responsabilidad a Blaquier. Hubo en 10 días muchas casualidades, digamos, ¿no? Yo creo que ahí hay un sector del Poder Judicial que quiere enviar una señal diciendo, bueno, hasta aquí llegamos, nos impusieron juzgar los crímenes de lesa humanidad en cabeza de los militares, pero nosotros con el poder económico no nos metemos. Más allá de que hayan tenido o no responsabilidad. Yo conozco muy bien, por ejemplo, el caso de Ledesma, porque el intendente que secuestraron y quisieron desaparecer en esa noche fatídica era un militante radical, era un intendente radical, no era un intendente del peronismo ni de ninguna otra fuerza. Y la mujer libró una lucha solitaria durante muchos años, daba vueltas sola con un pañuelo blanco en la plaza de Ledesma, y fue una noche fatal. Y bueno, eso contó con la complicidad activa de la empresa. Le prestaron a la Gendarmería y a las fuerzas de seguridad que actuaron esa noche las camionetas de la empresa, le marcaron la gente. Y realmente volvió el terror a Ledesma, los ingenios, que ahora en el último 24 de marzo hubo una gran movilización popular ahora, justamente repudiando lo de Blaquier, ¿no? Sí, por eso digo. Pero yo creo que estos fallos van en esa dirección. Decir, bueno, con el poder económico nosotros no nos metemos. El caso de papel prensa, bueno, también es un caso escandaloso, digamos. Hay testimonios, hay un acta de la Junta Militar donde se discute en la Junta Militar cómo se va a hacer la transferencia de papel prensa. Hay testimonios de torturados, hay un hombre muerto, Rubinstein, que murió en la tortura, que era uno de los apoderados de papel prensa. Están los testimonios de quienes fueron extorsionados por Mañeto en las oficinas del diario La Nación. En ese caso sí hay semiplena prueba o mérito suficiente como para avanzar en una investigación, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a ver, yo supongo que se va a apelar esta decisión de Ercolini. Bueno, Leopoldo, ha sido un gusto estar en el programa, nos volvemos a ver, es un año intenso en la política. Vamos a un breve corte y ya estamos con el programa. La Municipalidad de Ensenada ofrece asesoramiento gratuito a través de su Oficina de Información al Consumidor. De lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Personal especializado. Atiende consultas y brinda información respecto a los derechos de los usuarios de bienes y servicios. Para más información, dirigirse al Centro de Gestión Municipal, de calle La Merced, número 491, o comunicarse al teléfono
460-1400, interno 279. El Servicio de Información al Consumidor también es parte de la gestión. Y recuerde que informarse es defender sus derechos. Municipalidad de Ensenada. Gestión Mario Seco. Vacunemos a nuestros niños. Hasta el 31 de octubre en todos los hospitales y centros de salud. Campaña de refuerzo para niños de 1 a 4 años. Para inmunizar contra la rubiola, el sarampión y la polio. Las vacunas ayudan a nuestros niños a que crezcan sanos. Cualquier duda, consulta con el pediatra o dirigite a la unidad sanitaria más cercana. Informa Secretaría de Salud Pública, Dirección de Medicina Preventiva, teléfono 4-716-6819. Municipalidad de 3 de Febrero, Intendencia Hugo Curto. Nos encontramos con la economista Fernanda Vallejos, vamos a hablar un poco de economía. Y la primera pregunta tiene que ver, ¿qué pasa con esta nueva jugarreta de Griesa, de los fondos, del Citibank? Al final el Citibank va a pagar, pero parece que la plata no es tan así, el ministro de Economía lo denunció. ¿Cómo ves todo esto? Sí, bueno, lo que hubo fue un acuerdo un poco... la verdad que a contramano de la legislación argentina, que es lo que el ministro salió a denunciar, a exponer en el día de ayer y de antes de ayer. Efectivamente, en principio Griesa habilitó los pagos por los vencimientos de los bonos que tienen legislación argentina, que se cursan a través del Citibank como entidad financiera que participa en este negocio, pero claro, esta habilitación, digamos, que Griesa, recordemos que el Citibank ya había recibido en oportunidades anteriores la autorización de Griesa o la permanencia de un stand-by del fallo de Griesa, que en una interpretación muy controvertida, por decirlo menos, de el principio del pari passu, había establecido que todas las entidades que administran el negocio de los bonos argentinos no podían pagarle a los bonistas reestructurados a menos que la Argentina satisfaciera el capricho, ¿no?, de los buitres en este reclamo del 100% del valor nominal de los títulos que tienen en su poder del default. En ese contexto, Griesa había en oportunidades anteriores mantenido por pedido del Citibank la suspensión de ese fallo porque, por supuesto, la entidad financiera queda atrapada en esta maraña jurídica que Griesa teje, porque es una entidad que funciona en la Argentina, que tiene títulos que operan bajo legislación local y que por lo tanto está compelido por la ley a cumplir con la legislación vigente y el acuerdo que el Citibank mismo se ha comprometido a cumplir. La verdad es que este acuerdo, ahora que se firma, no me queda ninguna duda, a instancias de los buitres, como cada una de las disposiciones que Griesa emite, la verdad es que se lleva de los pelos con la legislación local y el gobierno argentino no hace más que asumir la responsabilidad que al frente del Estado Nacional le corresponde asumir, que es precisamente la de hacer cumplir la ley para todos y todos, personas físicas y jurídicas que están en el territorio nacional desenvolviéndose. Sí, me acuerdo que en el año 2001 decían los bancos, no, nosotros somos bancos argentinos, porque cuando decían, no, si ustedes son bancos extranjeros tienen que devolver el dinero de los depositarios, no, pero nosotros estamos bajo ley argentina, o sea que a veces les conviene y a veces no. Absolutamente. ¿Cómo estás viendo esta comisión investigadora para los más de 4.000 cuentas que se descubrieron en el ACBC? Y si alguna vez se va a poder controlar esto de que la gente saque la plata, que no ponga la plata, que nadie no pague los impuestos.
Bueno, esto es de por sí un hecho auspicioso, ¿no? Es un hecho auspicioso el hecho, en principio, de que se haya conocido esta información, que por supuesto no es una novedad, porque esto es un problema endémico a lo largo de la historia argentina, la cuestión de la fuga en cualquier circunstancia económica, en cualquier circunstancia política, y vemos también a partir de la información que se devela del HSBC que no es un problema solamente de la Argentina, ¿no? Es un problema sistémico donde la voracidad de algunas minorías con capacidad importante, capacidad de acumular excedentes, los lleva a tener comportamientos que son un delito, lisa y llanamente, ¿no? Acá, no sé. Y acá tenemos dos cosas. Por un lado, el delito de evasión fiscal, por supuesto, y paralelamente, palmariamente, la cuestión de la fuga, que es tan nociva para el funcionamiento de la economía argentina. Vos pensás, yo siempre digo, que esto, fíjate cómo muestra la paradoja de cómo operan estos actores del poder económico, ¿no? Porque son los mismos que promueven a través de sus voceros económicos y mediáticos, por ejemplo, la crítica del gasto público y del supuesto déficit fiscal, y a partir de ese diagnóstico construyen una hipótesis de que la inflación se deriva del gasto público, que es algo así como decir que los pobres, además de negros, sucios y feos, son inflacionarios, y entonces esa es la madre, digamos, de todos los problemas de la economía argentina, pero casualmente a través del delito de evasión fiscal que ellos mismos operan, son los que construyen la causa para ese diagnóstico que califican como la madre de todos los problemas. Y por otra parte, la verdadera madre de los problemas económicos de la Argentina históricamente, el talón de Aquiles, tiene que ver con la restricción externa, el escenario de escasez de divisas, que está muy de la mano con el problema de la fuga. También la cuestión de la deuda, porque antes hablábamos de los fondos buitres, está de la mano con la cuestión de la fuga. Hay estudios económicos que verifican cómo a lo largo de la historia nacional hay una correspondencia entre el incremento de la deuda externa argentina y la fuga de capitales en el país, ¿no? Porque justamente el endeudamiento se ha promovido en la mayor parte de la historia nacional para financiar la fuga y la voracidad de estas minorías poderosas. Así es, vamos a un brevísimo corte y continuamos, que te quería preguntar sobre las nuevas propuestas de Mauricio Macri, el líder de oposición. Ya volvemos.